compañero Samuel, quien les habla Stephanie Medina, les vamos a hablar hoy acerca del abordaje del paciente con VIH. Bueno, como introducción tenemos que el VIH o virus de la inmunodeficiencia humana es un virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo, específicamente destruye los linfocitos TCD4. Al hacer esto va a impedir que el sistema inmunitario pueda combatir las diferentes infecciones o enfermedades que se puedan presentar y nos va a predisponer a los pacientes con VIH a presentar estas. El paciente va a presentar como un estado de una situación de inmunodeficiencia que lo va a poner en riesgo de infecciones y enfermedades. Si no se trata, esto puede causar el SIDA, que es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, que es de muy mal pronóstico y que es, por decirlo así, la etapa final de la infección por VIH. Bueno, haciendo como un repaso a la historia, resulta que el SIDA como tal se descubre alrededor de la década de los 80. Específicamente en 1981 se hace una descripción por parte de médicos estadounidenses de un grupo inusual de casos de neumonía por neumocistis jirovecii y sarcoma de Kaposi en hombres previamente sanos que tenían sexo con hombres y posteriormente también comienzan a haber casos de drogadictos, de SIDA en drogadictos por vía intravenosa y también en personas que reciben transfusiones de sangre. Entonces es ahí que como tal se dice que el SIDA es lo que está causando estas manifestaciones. Ya en 1984 se dice que un retrovirus se asocia con SIDA. Lo que pasa es que en ese momento todavía no le conocíamos como nosotros le conocemos, o sea, no se le conocía como VIH, se le conocía como un virus asociado a la linfadenopatía, que sus siglas eran LAV, posteriormente se le llama HTLAV3 y ya alrededor de 1986 ya se conoce como VIH. Alrededor de 1985 se desarrolla la primera prueba serológica para el diagnóstico del VIH por el método de inmunoabsorción ligada a enzimas, o sea, por ELISA, y luego se cuenta con el Western blot. Y en 1987 se desarrolla el primer medicamento antirretroviral, que fue la sidobudina, y en 1996 ya se da como tal el inicio de la terapia antirretroviral combinada, que son los famosos cócteles de medicamentos que resultaron muy efectivos, las famosas triterapias o las combinaciones de medicamentos. Bueno, en cuanto a la epidemiología, estos son datos tomados de la ONU-SIDA, son estimaciones mundiales sobre adultos y niños de 2021. En el boletín del 2022 se dice que a fecha de 2021 38.4 millones de personas viven con VIH, 1.5 millones presentaron nuevas infecciones por VIH en el 2021 y alrededor de 650.000 muertes se relacionaron con SIDA en ese mismo año. Acá podemos ver que donde más se concentra, donde más hay prevalencia de VIH es toda la parte de África. África es un país que tiene muchísimo VIH, también Asia y Latinoamérica no se queda atrás, con 2.2 millones. En total, como yo ya les había dicho, 38.4 millones de casos de personas que viven con VIH actualmente. A datos del 2021. Bueno, acá nos muestran como una curva, una figura de el número de nuevas infecciones por VIH a lo largo de distintos años, de 1990 a 2021. Entonces vemos cómo ha ido disminuyendo progresivamente. Se dice que para 2025 se tiene una meta de 370.000 casos. Actualmente, como yo les dije, estamos en 1.5 millones de casos. Y podemos ver que la mayor, donde más se presentaban casos nuevos fue más o menos alrededor del 1995-1996, con 3 millones. Y acá son las muertes asociadas con SIDA. Vemos en el 2004 más o menos 2 millones, ahorita estamos en 650.000, a datos del 2021.
Bueno, también nos dicen que hay alrededor de 4.000 nuevas infecciones por VIH cada día entre adultos y niños. De esos 4.000, 3.600 se dan en personas adultas, mayores de 15 años, 49% de ellas mujeres y 31% jóvenes, sin importar su sexo. También de esas 4.400, los 430 restantes se dan en niños menores de 15 años. En niños menores de 15 años la prevalencia del VIH es de 1.7 millones. Hay 160.000 nuevos casos y 98.000 muertes asociadas con SIDA. Y como ya les dije, pues la prevalencia principalmente en África subsahariana. Y pues ya en datos de Colombia de 2021 al 2022, pues primero la prevalencia del VIH en Colombia, actualmente 145.881 personas padecen VIH. La incidencia en ese año, el 2021 al 2022, fue de 15.158 casos. La mediana de edad en hombres de 30 años, mujeres 34. La mayor proporción de casos se dan en hombres que tienen sexo con hombres y en consumidores de sustancias psicoactivas. Cabe aclarar que en Colombia el 77.4% de las personas infectadas con VIH son hombres. El 83.40% de las personas conocen su estado serológico, el 88.34% están recibiendo terapia antirretroviral y el 87.59% están con supresión viral, o sea, tienen cifras menores a 1.000 copias. Eso quiere decir que son indetectables, no pueden transmitir el virus. Bueno, en cuanto a las etapas de la infección por VIH, vamos a tener 4 etapas principales. Primero, la transmisión viral, que acabamos de hablar pues, de la forma de transmisión y los factores de riesgo asociados. La infección aguda, que también se le conoce como infección primaria por VIH o síndrome de seroconversión aguda. La infección crónica, que tenemos dos, la infección crónica sin SIDA y la infección crónica pues, con SIDA. SIDA lo definimos como un recuento de células CD4 menor a 200 células por microlitro. Y la infección avanzada, algunos la definen, no está en toda la literatura, es un recuento de células CD4 menor a 50 células por microlitro. Bueno, en cuanto a la transmisión viral, el VIH se adquiere a través pues, de principalmente 3 formas: relaciones sexuales, exposición a sangre infectada y transmisión perinatal. Sí, entonces básicamente por secreciones vaginales, el semen y la leche materna. Cabe aclarar, pues no está de más decir que no se transmite por besos, por abrazos, por compartir alimentos, bebidas y demás. Factores de riesgo, pues uno de los más importantes es la alta carga viral. Entre más, la carga viral se refiere a la cantidad de VIH que tiene pues, la persona en la sangre. Entre más alta sea la carga viral, pues más posibilidad tiene de transmitir el virus. Entonces, y esto se aumenta si la persona está en la infección aguda, o sea, al inicio de la infección, en los primeros 6 meses y demás, pues porque ahí va a tener mayor carga viral. Comportamientos sexuales de riesgo, pues tener relaciones sexuales vaginales o anales sin protección, también múltiples parejas sexuales, presencia de infecciones de transmisión sexual ulcerativa, sífilis, gonorrea y demás. Falta de circuncisión, los hombres que no tienen circuncisión, se ha dicho que debajo del prepucio, digamos que hay bacterias debajo del prepucio que pueden crecer en medios anaerobios y pues esto puede favorecer la infección por VIH. Y pues ya otros factores genéticos y derivación. Buenos días. Respecto a la fisiopatología del VIH, que es lo que me corresponde hablar, es importante entender que una vez se da la inoculación del virus, este viaja por el torrente sanguíneo y se distribuye en diferentes regiones del organismo. Encontramos que el VIH tiene como objetivo las células del sistema nervioso, las células dendríticas y los fibroblastos. No obstante, los linfocitos TCD4 y los macrófagos presentan una mayor afinidad con este grupo de células, con el virus del VIH. ¿Qué sucede con estas células? Estas tienen en común el receptor CD4. Los macrófagos presentan el receptor CCR5, que presenta una mayor afinidad con el virus cuando está recién inoculado. En la medida en que surgen nuevas generaciones de virus, encontramos que estos virus que se inocularon y se producieron dentro de los macrófagos van a tener una mayor afinidad con el receptor o con el correceptor CXCR4 y CD4.
Vamos a profundizar respecto a esta fisiopatología. Aquí vemos una representación del linfocito TCD4, encontramos la membrana celular. En la membrana celular vamos a encontrar los dos receptores que les dije anteriormente, el CD4 y el CXCR4. Encontramos que el virus presenta dos glucoproteínas, el GP120 y el GP41. El GP120 se encarga de establecer el enlace entre el virus y la célula. Una vez la célula está fijada, una vez el virus está fijado, entra en acción el GP41 que se encarga de fusionar el virus con la célula. Entonces ya hablamos de la primera fase que es el enlace y la fusión. Después viene la transcripción inversa. Encontramos que el ADN viral está dentro de la célula y aquí entra en acción una enzima denominada transcriptasa inversa. ¿Qué va a hacer esta enzima? Va a convertir este ADN viral en ADN viral. Después de la transcripción inversa entra la integración. Por acción de la enzima integrasa va a transportar, va a integrar este ADN viral en el ADN nuclear de la célula. Importante, este ADN viral que ya está incluido en el ADN nuclear se le va a denominar como provirus. Una vez se realizó esta integración, viene el proceso de transcripción y traducción. Es decir, la célula recibe estímulos que le solicita, por así decirlo, crear proteínas. Entonces, este ADN pasa a convertirse en ARN mensajero y se inicia la traducción hacia proteínas que por acción de las proteasas van a crearse virus inmaduros que a partir del proceso de gemación, con tejido celular, van a dar a la formación de nuevos virus. Esta es una manera resumida de hablar respecto a la fisiopatología del VIH. Conceptos a tener en cuenta antes de hablar de las manifestaciones clínicas. Encontramos la infección temprana por VIH. ¿A qué se refiere esto? Al periodo aproximado de 6 meses posterior a la adquisición del VIH, mientras la infección aguda por VIH se refiere a la infección temprana sintomática que la mayoría de pacientes requieren atención médica. Entonces, ahora sí, las características clínicas. Es importante, y según estimaciones, entre un 10 a un 60% de las personas con infección temprana por VIH no presentan síntomas. Y por esto, a menudo estas infecciones pasan desapercibidas y se manifiestan es cuando ya existen todas las consecuencias del VIH-Sida. Aquí les comparto un estudio realizado a 50 personas con infección aguda que fue confirmado mediante prueba y se obtuvo que casi todas tienen al menos un síntoma o un signo informado durante las 4 primeras semanas de infección. ¿Qué es lo que sucede? Los síntomas son poco específicos y son efímeros, por lo que muchas veces los pacientes lo pasan por desapercibidos. No obstante, encontramos que también la evolución se da después de 4 semanas, los síntomas empiezan 4 semanas, antes de que ocurriera este pico de viremia, el paciente manifiesta la infección y es cuando se presentan una alta cantidad de síntomas y signos. Y, importante, y por esto pasa desapercibido, estos síntomas se resuelven solos, los de la infección aguda. Entonces, existe una gran variedad de síntomas y signos. Toda esta constelación de síntomas y signos, que les voy a mostrar más adelante en una gráfica, se conocen como el síndrome retroviral agudo. Importante, antes de que mencione los síntomas, es que ningún hallazgo es específico para el VIH, pero características como la duración prolongada y la presencia de úlceras mucocutáneas nos sugieren el diagnóstico. Y acá les presento la tabla de las manifestaciones clínicas de la infección aguda por VIH. Las 3 primeras hacen referencia a los síntomas constitucionales, la fiebre, la fatiga y la mialgia, que son los que más se presentan. También podemos encontrar síntomas como erupción cutánea, dolor de cabeza, faringitis, adenopatía cervical, artralgia, sudores nocturnos y diarrea. Profundizando más respecto a la gran variedad, a la gran constelación de síntomas que los pacientes pueden presentar, encontramos que la adenopatía normalmente se desarrolla durante la segunda semana de la enfermedad. Respecto a los hallazgos orofaringeos es muy importante observar hacer un buen examen físico respecto al orofaringe, ¿sí? Porque la mayoría de pacientes refieren dolor de garganta, pero estos presentan unas características, es un edema faríngeo e hiperemia, generalmente sin adelantamiento de amígdalas ni exudado. ¿Por qué es importante tener en cuenta el examen físico? Ahorita que aborde el examen diferencial, cuando hagamos el diagnóstico diferencial, es importante distinguirlo de una infección por virus Epstein-Barr. Entonces, esto es importante. Otra cosa que hay que tener en cuenta, otro síntoma mejor dicho, la ulceración mucocutánea dolorosa es la manifestación más distintiva de la infección aguda por VIH. Normalmente las conocemos como aftas. No quiere decir que un paciente que presente aftas necesariamente el paciente tiene VIH.
Esto puede estar desencadenado por otros factores, otras enfermedades de transmisión sexual, estrés, etc. Es importante tener en cuenta eso. Y pues acá lo que les digo, pueden reflejar una enfermedad mucocutánea asociada a VIH o sífilis B, virus del P simple, chancroide. No cualquier paciente que vamos con eso es VIH. Hay que ver la clínica del paciente. Entonces, la erupción. Esta ocurre normalmente de 48 a 72 horas después del inicio de la fiebre y persiste durante 5 a 8 días. Son lesiones maculares pequeñas ubicadas en la cara, parte superior del tórax y región del cuero cabelludo. Respecto a las manifestaciones que suceden a nivel gastrointestinal, encontramos que es uno de los objetivos principales del virus y los pacientes a menudo se quejan de náuseas, diarrea y anorexia, pérdida de peso de aproximadamente 5 kilos. En cuanto a los neurológicos, como ya les mencioné al principio, las células del sistema nervioso se ven afectadas por este virus. Los pacientes pueden describir síntomas como la cefalea, de característica un dolor retroorbitario que se exacerba por el movimiento de los ojos. También puede presentar manifestaciones mucho más serias, como sería una meningitis aséptica o una encefalopatía autolimitada. Entre otros síntomas podemos encontrar la tos seca, y estos, pues, si bien son muy raros, no está de más mencionarlo, una neumonitis, una rhabdomiólisis, una disnea hipoxia sin evidencia de etiología infecciosa. Bueno, ahora sí, lo que les decía, el diagnóstico diferencial. Esto es un síndrome retroviral agudo, hay una gran constelación de síntomas, entonces tenemos que tener en cuenta diversas enfermedades para establecer este diagnóstico. La primera es una mononucleosis debida por virus de Epstein-Barr o por citomegalovirus. La siguiente, una toxoplasmosis, una hepatitis virales, sífilis por las lesiones ulcerosas que pueden llegar a presentar el paciente, las infecciones gonocócicas diseminadas, otras infecciones virales e incluso las enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿cómo establecemos el diagnóstico? ¿Qué patrones nos permite decir esto puede ser un VIH o puede ser otra patología? Aquí encontramos, bueno, lo que les he dicho, lo que he hecho mucha énfasis, la ulceración mucocutánea. Esta es inusual en virus, en manifestaciones virales, pero la sífilis lo puede presentar, entonces hay que establecer un diagnóstico diferencial con sífilis. También depende de la ubicación de dónde está esta lesión ulcerosa, puede estar en región genital o en la boca. El inicio abrupto de los síntomas, el edema faríngeo con poco exudado o hipertrofia amigdalar asociado, y la diarrea ayuda a distinguirla de la mononucleosis por virus de Epstein-Barr. La diarrea, un paciente con virus de Epstein-Barr no es probable que presente diarrea, entonces esto nos empieza a orientar al diagnóstico. La erupción. Resulta que la erupción que presenta un paciente con VIH puede confundirse con una pitiliasis rosada. ¿Qué es la diferencia? Los síntomas constitucionales. No sé si aún se acuerdan de los síntomas constitucionales: fiebre, mialgias y fatiga. Y por último, cuando les dije de una enfermedad autoinmune, ¿con cuál estableceríamos el diagnóstico diferencial? Sería con el lupus eritematoso sistémico, de nueva aparición. Esta presenta una clínica muy similar a la infección aguda, pero no obstante, esta tiene una presencia de anticuerpos antinucleares. Aquí es muy importante centrarnos en el contexto en donde se encuentra el paciente. Bueno, entonces empezamos a sospechar. ¿Qué nos hace sospechar? Signos y síntomas constantes, incluida una enfermedad febril mal definida o meningitis aséptica. Encontramos que un paciente que nos refiere o con exposición reciente de alto riesgo, y también aquellos que han tenido una ETS reciente, como la sífilis, y pues úlceras mucocutáneas, diarrea, linfadenopatía nos deben aumentar la sospecha de infección por VIH. Esto es raro durante la etapa aguda del VIH, pero no está de más mencionarlo porque a veces se presenta. Encontramos infecciones oportunistas. ¿Por qué? Como les dije, esto está asociado a la etapa posterior de la enfermedad por VIH. La candidiasis oral y esofágica es la infección que se observa con mayor frecuencia. Otras infecciones oportunistas tenemos el citomegalovirus, la hepatitis, la colitis, la neumonía por neumocitis girovesi y tristosporidiosis prolongada y grave. ¿Qué características del laboratorio podemos estar observando? Bueno, las primeras etapas de la infección es un periodo de rápida replicación viral, infección de las células T, CD4. Ahorita les voy a mostrar una gráfica que resume un poco eso. El nivel de ARN viral suele ser muy alto, más de 100.000 copias, y el recuento de células CD4 puede disminuir transitoriamente. El recuento de los leucocitos y de los linfocitos varía durante la enfermedad y se pueden reportar también enzimas, elevación de enzimas hepáticas, anemia leve y trombocitopenia en asociación con infección temprana por VIH. Esta es la gráfica que les quería mostrar. El paciente presenta la infección acá. Acuérdense que yo les mencioné que esto es un poco antes de que se dé el máximo pico de viremia.
Observemos el comportamiento de los CD4 que inician un descenso y durante la infección crónica encontramos que aparentemente se mantienen estables para que finalmente en la fase final haya un descenso. Lo mismo sucede con la carga viral. Bueno, no lo mismo. Sucede un incremento durante la primoinfección y en la infección crónica se mantiene estable hasta que llega a la fase final y sucede un incremento. Los CD8, ¿qué pasa? Empiezan un incremento durante la primoinfección, se mantienen elevados durante la infección crónica y en la fase final decaen. Y observemos el comportamiento de los anticuerpos. El paciente empieza a presentar anticuerpos después de la primera fase. Durante la primera y segunda fase se mantienen estables durante la infección crónica, el organismo se está defendiendo, pero durante la fase final finalmente decae. Básicamente las defensas de estos pacientes empiezan a decaer y las cargas virales empiezan a aumentar, dicho de manera mucho más sencilla. Pruebas diagnósticas, esto más adelante mi compañera lo abordará con mucha más profundidad y yo lo hablaré en el algoritmo diagnóstico, pero bueno, mencionémoslo, una prueba de antígeno anticuerpo de VIH negativa y una prueba virológica negativa no sugieren pues, que el paciente no presenta VIH. Una prueba de antígeno con anticuerpos de VIH negativa y una carga viral detectable, el paciente tiene VIH, no sugieren una infección temprana por VIH. Y una prueba de antígeno anticuerpo positiva y una prueba virológica positiva, pues se ven en la infección por VIH temprana o establecida. Antes de hablar de la infección crónica por VIH sin SIDA, tenemos pues que definir estos eventos que se van a dar antes de la infección crónica. Primero, pues ya como Samuel nos dijo, se dio pues la infección primaria, ya se adquirió pues el VIH y demás. Entonces luego se va a dar la seroconversión. La seroconversión se refiere a cuando los anticuerpos son detectables contra los antígenos del VIH. Esto va a depender de la sensibilidad de la prueba serológica. Ya vamos a ver una tabla en la que dependiendo de las distintas pruebas, pues se va a conseguir un resultado positivo en determinados días, varía de una prueba a otra. Y el punto de ajuste viral que nos señala cuando la viremia plasmática es estable. Entonces, a mayor carga viral, o sea, si la viremia plasmática es estable con una carga viral muy alta, pues nos quiere decir que la progresión hacia estadios avanzados del VIH pues es más probable. En cambio, si el punto de ajuste viral es bajo, pues quiere decir que la carga viral es baja y que hay poca tendencia a progresar hacia el SIDA y demás. Acá desempeñan un papel importante las células CD8 citotóxicas. Como nos comentaban, resulta que estas células están asociadas con, digamos que a mayor célula CD8 que tengamos, tenemos una probabilidad de menor disminución de células CD4. Y si tenemos pues bajas células CD8, pues vamos a tener más disminución de las células CD4 y pues sabemos que esta enfermedad pues está relacionada con eso. Y pues acá, como les dije, la seroconversión, entonces tenemos que por lo menos, estas son pruebas de ELISA, dependiendo de la generación, primera, segunda, tercera, cuarta, tenemos que por lo menos las de primera generación nos van a dar positividad de 35 a 45 días después de la infección, la tercera generación de 20 a 30 y así vemos como a mayor sensibilidad de la prueba pues nos va a dar un resultado mucho más rápido. Tenemos acá en prueba de carga viral del VIH pues que nos da un resultado positivo en 5 días. Bueno, entonces ahora sí hablando como tal de la infección crónica por VIH sin SIDA, tenemos que esta se caracteriza por una relativa estabilidad del nivel viral, de la carga viral y una disminución progresiva en el recuento de las células CD4. En ausencia de la terapia antirretroviral, el tiempo promedio desde que se adquiere el VIH hasta un recuento de células CD4 menor a 200, o sea, hasta SIDA, es de aproximadamente 8 a 10 años. Las manifestaciones clínicas acá, la mayoría de personas no van a tener ningún síntoma, van a ser asintomáticos antes de que pues, ya desarrollen como tal una inmunosupresión grave. Los síntomas y signos van a ser generalizados e inespecíficos, como fatiga, sudoración, pérdida de peso, linfadenopatía generalizada persistente. Cada aclarar, pues obviamente son ganglios linfáticos agrandados que están por alrededor de 3 a 6 meses sin otra explicación razonable. Los pacientes van a presentar ganglios simétricos, agrandados, móviles, indoloros, gomosos, sobre todo en cadena cervical, occipital y axilar.
Como tal, también otras manifestaciones que se pueden presentar, muy frecuente, el aftas, como lo comentábamos, la candidiasis vaginal, también la orofaringia, la leucoplasia vellosa oral. Ya voy a buscar unas imágenes pues, para que se hagan pues, una idea. El herpes zóster, la neuropatía periférica, angiomatosis basilar, displasia cervical, carcinoma cervical in situ, síntomas constitucionales, que esto pues también se da en la infección aguda, como fiebre o diarrea por más de un mes, y púrpura trombocitopénica idiopática. Entonces acá, en esta primera imagen, esto es una candidiasis orofaringe. Esta es muy común, es de las más frecuentes en los estudios. Esto es leucoplasia vellosa oral, que se forman distintos parches blancos, también puede ser pues, al interior de las mejillas y pues, dentro de la boca. Esto es dermatitis seborreica, esto es aftas bucales y esto es herpes zóster y bueno, también las personas pues que tienen ya están como tal en la infección crónica por VIH están propensos a padecer de forma más grave las manifestaciones de diferentes virus, como el virus del herpes simple, el virus de la varicela zoster, como ya veíamos, el virus del papiloma humano, el virus del molusco contagioso, también las infecciones de transmisión sexual como sífilis, los virus de la hepatitis B y C, las infecciones por la viruela del mono y característicamente la infección por Streptococcus pneumoniae. Bueno, acá en esta, como ya yo les había dicho, pues va a haber una disminución de células CD4 si no se está tomando el tratamiento antirretroviral, pues es mayor esta disminución. Se dice que después de un año ya disminuye con una tasa, tiene una tasa de disminución más lenta, se dice que alrededor de 50 células por microlitro por año. Por eso es que más o menos tardan entre 8 a 10 años para progresar a SIDA, aunque pues depende del paciente y demás. También se dice que va a haber una alteración en la inmunidad humoral, entonces esas células B se van a diferenciar y va a haber una mayor secreción de inmunoglobulinas. Entonces, algo que nos dicen es que una pista clave para buscar en personas que tengan pues síntomas pero no tengan nada positivo y demás, pues es buscar una fracción aumentada de la proteína total. Es una pista clave y no quiere decir que es un diagnóstico. Y pues también el VIH sin SIDA, pues más que una deficiencia inmunitaria, también es una desregulación inmunitaria, me va a alterar todo el organismo básicamente. Bueno, eso era como tal la infección avanzada sin SIDA. Ahora ya cuando hablamos de SIDA, pues el SIDA es el resultado de esa infección crónica por VIH y el consiguiente agotamiento de las células CD4, como ya había dicho, es una cifra menor a 200 células por microlitro, o la presencia de cualquier condición definitoria de SIDA, que ya se los muestro, independientemente del recuento de células CD4. También nos hablan algunos autores de una infección avanzada por VIH, esto ya en casos muy graves, cuando el recuento de células CD4 es menor a 50. Entonces acá vemos las afecciones que nos pueden definir el SIDA, son esas condiciones oportunistas que se pueden presentar mayormente en estos pacientes. Tenemos infecciones bacterianas, candidiasis de bronquios, las que están señaladas son las que se ven muy comúnmente, la candidiasis de esófago, el sarcoma de Kaposi, también se ven coccidioidomicosis, criptococosis, criptosporidiosis, encefalopatía, herpes simple, histoplasmosis. Esta enfermedad por citomegalovirus no es tan común, lo que pasa es que se presenta en esas personas que ya tienen niveles menores a 50, en células CD4 menores a 50, o sea ya están en un estado muy grave. También tenemos linfomas, complejo Helicobacter pneumoniae, Pneumocystis jirovecii, todas estas son neumonía por Pneumocystis jirovecii, todas estas son enfermedades oportunistas que se presentan en el SIDA. Bueno, aparte de pues, algunos hallazgos adicionales, pues primero, como pues, ya habíamos dicho, en ausencia de terapia antirretroviral, el tiempo hacia una condición definitoria de SIDA, una vez que el recuento está por debajo de 200, se estima en 12 a 18 meses. Los hallazgos, lo que más va a presentar un paciente que tiene SIDA son manifestaciones cutáneas, eso es muy característico, y manifestaciones cutáneas digámoslo por decirlo así, poco comunes. Entonces los hallazgos dermatológicos incluyen foliculitis eosinofílica, cerosis y prurigo nodular,
el molusco contagioso, angiomatosis basilar, exacerbación de la psoriasis y infecciones por sarna, pero ya en presentaciones graves. Y no es raro observar anemia, leucopenia, linfopenia y trombocitopenia en alrededor del 40% de los pacientes. Entonces acá vemos foliculitis eosinofílica, vemos prurigo nodular, vemos angiomatosis basilar, esto es cerosis y esto es el molusco contagioso. Bueno, los factores que afectan a la progresión hacia el SIDA pues son varios, comenzando pues el recuento del CD4 y la carga viral son predictores independientes de la progresión de VIH. Ya sabemos, a mayor carga viral, mayor posibilidad pues de transmitir el virus y sin tratamiento antirretroviral pues fácilmente se progresa hacia un SIDA. También importa mucho el tipo de virus, si es VIH1 o VIH2. Entonces, el VIH1 tiene una progresión más rápida de la enfermedad, es la que se da en la mayoría de las infecciones, es un poco más, por decirlo así, más grave que el VIH2. El VIH2 tiene niveles más bajos de viremia, tiene una disminución más lenta de las células CD4. El subtipo de VIH, entonces, tenemos clados de la A a la J. Entonces el subtipo D del VIH1 se dice que pues, puede ser más violento que otros subtipos. Y el uso de sustancias, nos mencionaban que los opioides pueden aumentar la carga viral, pero eso in vitro. Y pues que el alcohol nos reduce los niveles de CD4. También nos predispone pues, a comportamientos sexuales que favorecen la transmisión del virus. Y pues algo especial acá son los controladores del VIH. Cuando hablo de controladores del VIH me refiero a personas con infección por el VIH que mantienen niveles muy bajos o indetectables de ARN del VIH en ausencia de terapia antirretroviral. Son muy pocos, la verdad, muy poco porcentaje los que presentan esto. Pueden mantener altos recuentos de células CD4 durante periodos prolongados. Y están los controladores no virémicos o ELIT, que son aquellos sin el virus detectable mediante ensayos estándar. Entonces dicen que esto se ha asociado a infecciones con una variante defectuosa del VIH o polifomismo genéticos del huésped y nos mencionan el alelo de clase 1 B57 como causante pues, de esto. Ok, respecto al algoritmo diagnóstico de la Guía Colombiana para Profesionales en la Salud, encontramos un paciente mayor de 18 años con una sospecha de infección por VIH. Primero se le realiza una primera prueba, que puede ser una rápida de tercera o cuarta generación o un inmunoensayo ELISA. Si el resultado es reactivo, ¿qué vamos a encontrar? Que se debe realizar una segunda prueba. Si no lo es, pues el paciente no tiene un diagnóstico de VIH. Si durante esta segunda prueba el resultado es reactivo, pues la interpretación será de nuevo reactivo, será positivo. Más adelante les voy a mostrar una tabla por fines prácticos para que se vea mejor. Lo importante es que ustedes aprendan estas letricas mientras tanto. Lo siguiente, pues si el resultado no es reactivo o no es concluyente, se realiza una tercera prueba. En esta tercera prueba podemos encontrar que puede ser tanto positivo, lo cual nos confirma el VIH, o puede ser indetectable, por lo que finalmente sería negativo para VIH. Aquí, y si pues el resultado es indeterminado o no concluyente, encontramos que el paciente debe repetir el algoritmo dentro de un mes. Entonces, la tabla que les dije se resume, bueno, el algoritmo que les mostré se resume en esta tabla. Escenario A, primera prueba, un resultado no reactivo, el resultado final es negativo. Resultado B, la primera prueba salió reactivo, la segunda prueba salió reactivo, pues el paciente tiene VIH. Resultado C, si en la primera prueba el paciente resultó reactivo, en la segunda el paciente resultó no reactivo y en la tercera el paciente resultó positivo, el paciente tiene VIH. En el escenario de resultado reactivo en la primera, resultado no reactivo en la segunda, en una tercera prueba el resultado es indeterminado, pues el paciente está indeterminado y en un mes se repetirá todo este algoritmo. Y finalmente en el escenario B encontramos una primera prueba reactivo, una segunda prueba no reactivo y en la tercera negativo, por lo que el paciente no tiene VIH. Bueno, esto es importante. Si se diagnostica si se diagnostica el VIH en las primeras etapas, se puede dar un inicio rápido de la terapia antirretroviral. Esto nos va a reducir la probabilidad de transmisión de VIH a otras personas, nos reduce el tamaño del reservorio del VIH latente al paciente y también mejora los síntomas relacionados con la infección aguda por VIH. ¿Qué consideraciones debemos tener?
Si el paciente ha tenido una exposición muy reciente, la viremia detectable no se va a desarrollar sino hasta dentro de 10, 15 días después de la infección. Y el paciente con profilaxis previa puede desarrollar VIH. ¿Y qué va a suceder acá? Va a presentar resultados ambiguos en las pruebas. ¿Qué objetivos tiene la terapia antirretroviral? El primero es aumentar la esperanza y calidad de vida. El segundo, evitar la progresión de la enfermedad. ¿Cómo la evita? Disminuyendo la carga viral a niveles indetectables durante el mayor tiempo posible y limitando el desarrollo a resistencias. Lo siguiente es devolver al sistema inmunitario a su estado normal y mantenerlo durante el mayor tiempo posible, es decir, mantiene el recuento de células CD4 dentro de los intervalos normales para evitar infecciones oportunistas que ya las vimos. Y lo otro, minimizar la transmisión de VIH a otras personas. Respecto al tratamiento, acá les pongo pues, cómo actúa cada uno de estos medicamentos. Tenemos los inhibidores de la transcriptasa inversa, ya les expliqué la fisiopatología, entonces podemos entender, por ejemplo, dónde actúa el tenofovir, actúa sobre la transcriptasa inversa. Los inhibidores de la proteasa, los inhibidores de la fusión y los inhibidores de la integrasa. Bueno, estas son otras recomendaciones que dan la guía colombiana, que es toda mujer gestante o persona con 13 años de edad o más. Estos son los criterios para iniciar el tratamiento antirretroviral. El primero es un paciente que presenta una infección grave o avanzada, independientemente tenga los recuentos de linfocitos normales, se inicia tratamiento antirretroviral. Un recuento de CD4 menor a o igual a 500 en pacientes asintomáticos se inicia. Un paciente con mayor de 500 células, pero con patologías como una coinfección con tuberculosis, una coinfección crónica con hepatitis B, hepatitis C, historia de enfermedad cardiovascular, o sea, unas comorbilidades, unas enfermedades de base, se debe iniciar el tratamiento antirretroviral. La evidencia reciente ha resaltado la necesidad de un inicio temprano en la terapia antirretroviral. Esto mejora el desenlace en relación con la mortalidad, la morbilidad y el riesgo de contagio. Además, también el inicio temprano del TAR puede afectar la incidencia de VIH a nivel poblacional. Son los tratamientos, o es el tratamiento recomendado por la guía colombiana. Es importante mencionar que para evitar la resistencia a los medicamentos se recomienda el uso de 3 medicamentos para evitar esta resistencia. El dolutegravir, que es un inhibidor de la proteasa, el tenofovir alafenamida y la entrecitabina. Aquí démonos cuenta que el dolutegravir es como el más usado, y esto lo explico acá porque mostró una superioridad en términos de efectividad y seguridad en comparación a los demás antirretrovirales. Además, también se ha evidenciado una mayor adherencia al tratamiento por menos eventos adversos y menos resistencia. Y el raltegravir, que lo vemos acá, que también es utilizado en los regímenes alternativos, encontramos que tiene una efectividad en términos de supresión viral con una menor progresión de la enfermedad. Es útil en el manejo de pacientes que ya viven con el VIH. Esto es una realidad y toca decirlo. Los pacientes que estén en tratamientos antirretrovirales no se van a curar del VIH. El VIH seguirá ahí. Esta enfermedad no se cura. Entonces, ¿por qué? Porque es que el principio activo no llega con suficiente fuerza a regiones del sistema nervioso, los testículos, ganglios intestinales, entre otros. Por lo que el VIH conserva el potencial para volver a replicarse, para volver a dar una infección aguda y para terminar en el desenlace SIDA. ¿Qué implicaciones tiene esto para la salud pública? Lo primero es establecer el diagnóstico de una infección temprana, ya que los pacientes durante esta infección temprana son altamente infecciosos y la mayoría no saben que están infectados y continúan participando en actividades de riesgo. Entonces, aquí, sin embargo, encontramos que los síntomas son leves e inespecíficos, resolviéndose sin tratamiento. Muchos no buscan atención médica. Los médicos pueden sentirse incómodos al hacer preguntas sobre exposición sexual o drogas, y también los médicos de atención primaria no son conscientes del comportamiento de alto riesgo que presenta el paciente y tienden a menospreciar esto, y puede terminar en un subdiagnóstico de una paciente con una patología de VIH. Gracias. Bueno, ya para concluir, entonces vamos a hablar del ensayo de la vacuna RV144. Como ustedes saben, actualmente no hay vacuna para VIH. Este ensayo de fase 3, que se realizó del 2003 al 2009, es hasta ahora la prueba o la evidencia más sólida que se tiene contra lo que podría ser una posible vacuna. Esta contó con alrededor de más de 16.000 participantes y tardó 6 años en completarse. Se hizo una pauta de sensibilización
refuerzo con 2 vacunas experimentales contra el VIH. La primera era una vacuna recombinante que empleó un virus de viruela de canario. Esa se usó como agente sensibilizador y tenía pues intención de estimular inmunidad mediada por células T. Y la vacuna de refuerzo contaba con una proteína superficial antigénica del VIH y tenía intención de estimular respuestas inmunológicas y anticuerpos. Entonces se hizo como a unos se les aplicó la vacuna y pues otros fueron el grupo pues, que se sometió pues, al placebo. Lo que se encontró aquí llamativo es que por primera vez como tal en la historia pues, del estudio del VIH y demás, se obtuvo una eficacia de un 31.2% a la hora de prevenir las infecciones por el VIH-1, que como sabemos es el virus que está mayormente implicado en las infecciones por VIH. Sin embargo, esto es una protección modesta a los 3 años. Lo traemos aquí a colación porque aunque los resultados no son concluyentes, sí digamos que en base a esto es que se han estado trabajando todos estos años intentando pues replicar algo de esto para lograr conseguir pues un mayor porcentaje de eficacia. Actualmente no hay, desde esa fecha no hay un ensayo, este ensayo fue de fase 3, no hay un ensayo que me reproduzca estos mismos efectos, o sea, ni siquiera que se le acerque. Entonces pues está a la investigación de eso en Estados Unidos y algunos países asiáticos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buena la presentación. Creo que difícil resumir una enfermedad de casi 40 años en una charla tan pequeña, pero yo creo que tocaron todos los puntos. Yo quisiera hacer énfasis en esto. Vamos acá. Está todo lo que yo había esperado que tocara. Esto es importante. Miren, la fisiopatología de la enfermedad siempre sirve para entender más o menos cómo se presenta. Estos puntos de acá son importantes. No se tienen referencias, pero infección, primoinfección, infección crónica de fase final. Acá hay una latencia que es importante, que hace esta enfermedad un poco compleja. Y que es acá esta línea, está directamente relacionada con el pronóstico de vida. La primera pregunta que uno se hace es, en la actualidad, esta enfermedad con tratamiento antirretroviral disponible, o sea, con lo que tenemos, termina teniendo algún efecto sobre reducción de mortalidad en ese grupo de pacientes. O sea, una persona que tiene VIH, que entra en tratamiento temprano, que está con antirretrovirales adecuados, que está en seguimiento, tiene la misma probabilidad de vivir el mismo número de años de vida, de expectativa de vida, que una persona que no tenga VIH. La pregunta es casi. Más o menos hay una diferencia de 9 años de vida. O sea, si yo tengo VIH y utilizo terapia antirretroviral, ese 9 cambia, pero algunos autores hablan y estudios demuestran que si usted tiene en este momento, con lo que tenemos en la actualidad, el manejo del VIH, va a tener una vida normal y lo único es que se recorta la vida en solo 9 años con respecto a la expectativa de una persona que no tiene VIH. ¿Okay? Entonces, eso es lo primero que quiero que entiendan. Es una enfermedad que después de 40 años de estudio tiene múltiples posibilidades. Posibilidades como prevención. Entonces, sí, en este momento estamos hablando bastante en la literatura acerca de profilaxis pre-exposición y profilaxis post-exposición. ¿Cuál es el riesgo para el personal de la salud? Más o menos 1 en 300. 1 en 300 de un accidente con aguja que pueda generar contagio por riesgo laboral. O sea, si yo tengo un accidente laboral y me puyo con un paciente que tiene, con cualquier paciente, más o menos 1 en 300 de cada uno de esos accidentes termina teniendo un riesgo para el contagio de VIH. Pero entonces tenemos una enfermedad que conocemos el modo de transmisión. Ahora, es importante recalcar que no es el mismo virus, ¿no? Hay un virus tipo 1 y un 1-2, VIH-1, VIH-2, y el VIH-1 tiene diferentes virus. El que más causa pandemia es el M. El 2 es más de África y generalmente no evoluciona hacia SIDA. Pero lo que quería decir ahí es
con respecto a... Ahí se me fue. Con respecto a la enfermedad es que tiene demasiadas formas de controlarse. Entonces estamos hablando en prevención. La prevención es grande, no son solo los métodos de barrera, no solo son el uso de terapia preexposición y el uso de terapia post-exposición, lo que va a terminar disminuyendo el riesgo de la enfermedad. Y ustedes miran la curva del mundo, los casos de VIH tienden a disminuir y ustedes, yo creo que la muestra viene acá. Por eso es que la epidemiología en parte es importante para entender la importancia de la enfermedad, ¿no? Yo creo que acá está claro. Primero, esto es heterogéneo, o sea, digamos que esto no está hecho en calor, pero si estuviera hecho en calor por incidencia, pues esto estaría rojo, ¿no? Es que acá hay 20 millones, acá hay 2, o sea, estamos hablando de una diferencia grande, ¿cierto? Estamos hablando de 10 veces más casos en una población del mundo localizada en África. Y a veces uno dice 650.000 muertes relacionadas con SIDA. ¿Quién me divide 650.000 en 200? Más o menos para que ustedes tengan una visión de qué es lo que está pasando en el mundo. 650.000 en 200. ¿Cuánto? 3.25. No. 3.250. Ok. 3.250 dividido en 360. 9.02. Listo. ¿Qué pasa si yo les digo que al día se caen 9 aviones llenos de gente? Más o menos así, piénsenlo de esa manera. Al día en el mundo se están cayendo todos los días en las noticias 9 aviones. Todos los días. 9 aviones se caen, 9 aviones se caen, llenos de 200 personas cada avión. Cambia la concepción de la enfermedad, ¿no es cierto? O sea, ustedes están pensando en una enfermedad que está ocasionando la caída de 9 aviones llenos de 200 personas por día. Yo no me imagino qué pasaría si uno dura una semana pensando que se caen 9 aviones todos los días. Sí, el impacto es muy grande, que genera pánico, ¿cierto? Pero para que el cerebro lo entienda, uno lo puede llevar a una escala donde uno dice la magnitud de esta enfermedad es importante, ¿okay? Sino que en África se caen más aviones, acá se caen menos y en Europa se caen menos. Es porque el cerebro incluso le cuesta dificultad llevar a proporciones matemáticas. A veces un número no da mucho, pero cuando usted lo lleva 9 aviones por día, usted se puede imaginar en su cabeza 9 aviones llenos de gente, más o menos se los puede imaginar. Y que se caigan al día, pues es bastante impactante. Es una enfermedad muy, muy impactante, con una alta carga de la enfermedad. Carga de la enfermedad es que está ocasionando muertes prematuras y años de vida perdidos por muerte prematura y también por incapacidad al final. Pero la tendencia actual, y miren el punto rojo, que este punto me gustó, es como la meta, ¿no es cierto? El target es la meta, hacia dónde vamos. Entonces, en este momento el VIH ya tiene mucho control, porque tenemos casi 8 tipos de medicamentos o 9 tipos de medicamentos basados en la fisiopatología, en la forma como entra el virus a la célula. O sea que cada uno de estos puntos, que incluyen esto de acá, el GP120, el GP41, que permite fusión enlace, la retrotranscriptasa inversa que está dentro del virus, porque dentro del virus hay 2, y este proceso acá, o sea, convertir ARN en un ARN que se va a convertir después en ADN viral complementario. Este proceso se puede bloquear, el proceso en donde hay un enlace más una fusión, se puede bloquear. El proceso de integración al núcleo, al ADN nuclear, se puede bloquear. Los procesos de más que de traducción en partes y de ensamblaje podrían llegar a bloquearse. O sea que tenemos múltiples sitios para actuar con medicamentos. ¿Qué es importantísimo acá?
que descubrimos en el mundo que con un medicamento se genera resistencia, después descubrimos que con 2 se genera resistencia y después descubrimos que con 3 ya no se genera resistencia. Eso es importante, por eso es que la terapia, el tratamiento de esta enfermedad es con 3 medicamentos. ¿Sí? Esto nace a partir de estudios, con 1 se genera, con 2 se genera, con 3 ya no se genera. Importante que tenemos un gran número de medicamentos. Hay pacientes con VIH que están en terapia antirretroviral que producen lipodistrofia, que pierden en parte la anatomía de la cara, porque hay por lipodistrofia las mejillas se tienden a consumir. Entonces, pacientes que les afecta la vida el uso de la terapia antirretroviral, porque el paciente no quiere que nadie sepa que tiene VIH, porque esto es una condición clínica que debe ser confidencial como todo en medicina, y el paciente generalmente tiende a cambiar fases, y se pueden cambiar terapias antirretrovirales que tienen menos efectos adversos. O sea que el médico que maneja VIH va a tener que tener un gran conocimiento de estos medicamentos, porque de acuerdo a las reacciones adversas va a tener que acomodar los medicamentos, ajustarlos a la condición del paciente, porque es un medicamento que el paciente va a usar por un largo tiempo, medicamentos de larga duración que sostienen la enfermedad. Implica que usted tenga un gran conocimiento acerca de los eventos adversos y de cómo hacer cambio de la terapia. Anteriormente el VIH se clasificaba en estadio, o se clasifica en estadio 1, 2 y 3 de acuerdo al conteo de CD4, pero también algunas condiciones clínicas, y había una clasificación inicial para empezar tratamiento, y el empezar tratamiento en este momento es a todos tratamos, pero hay un grupo especial que es el grupo de estadio 3, que es el paciente que la doctora nos mencionó. Perdón, espérame que voy a volver una diapositiva para que vean una cosa. Creo que esta es supremamente importante. Transmisión, hay mucho hecho. Infección aguda, hay bastante. Infección crónica e infección avanzada. Entonces, estadio 3 SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Este de acá tiene una condición especial que tenemos que tener cuidado, que es el síndrome de reconstitución inmunológica. ¿De qué se trata eso? Usted tiene en esta parte, siempre es que cuesta trabajo llegar ahí, la gráfica. ¿Está antes? La gráfica de... No. Perdón que no son mis diapositivas, entonces tengo problemas acá. Listo, acá. Tiene un síndrome de reconstitución inmunológica. Ven el CD4 acá, ¿no es cierto? Esto de acá es la latencia de la enfermedad. O sea, ahí el virus no se replica mucho. Generalmente está ya como un ADN complementario. No afecta el CD4. El CD4 generalmente tiene una caída y se estabiliza. Pero ustedes miran y acá le falta esto tiempo. Esto acá son semanas a meses. Y esto después se vuelve, como decía la doctora, hasta 8 a 10 años. Cuando llega a este punto de acá, miren, el cuerpo prácticamente, el organismo ya no tiene CD4. Casi no tiene CD4. Y ahí estamos hablando, si lo sacamos de tiempo, en un SIDA o en un VIH estadio 3, sea porque esté clasificándolo por clínica o por conteo de CD4, tenemos un paciente que si yo le empiezo a dar terapia antirretroviral y resulta que el paciente tiene cualquiera de estas 4, toxoplasmosis, criptococosis, neumocistis girovechi, o tiene complejo mycobacterium, en el momento en que yo le empiezo a mejorar la respuesta inmune, porque los CD4 se siguen produciendo, se genera una gran inflamación en el cuerpo, un estado inflamatorio grande. ¿Por qué? Porque hay infecciones oportunistas por todos lados. Como yo no tengo cómo combatirlas, pues no monto respuesta inflamatoria. ¿Es claro eso? Yo tengo una infección, estoy colonizado, estoy lleno de oportunistas, pero no tengo una forma de combatirla. La producción de enfermedad como tal, la manifestación clínica es lenta. Incluso las criptococosis meningias no tienen ese cuadro característico clínico de una meningitis
como las que uno ve con un deterioro clínico muy agudo. Estas son con manifestaciones clínicas leves, solo cambios del comportamiento. Eso pasa porque la respuesta inflamatoria está muy depletada. CD4 completamente abolidos o acabados o destruidos por el virus. Pero cuando yo hago terapia antirretroviral, empiezan a aumentar los CD4. Y cuando aumentan los CD4, se genera una respuesta inflamatoria muy grande y le hago daño al paciente. ¿Sí me entienden lo que le estoy diciendo? Yo tengo un paciente en estadio 3 con cualquier enfermedad de las de SIDA, y si yo empiezo terapia antirretroviral y no tengo controlada la enfermedad de base, llevo al paciente a un síndrome de reconstitución inmunológica. Entonces tengo que tener cuidado con eso. Por eso actualmente los pacientes que están en SIDA en estadio 3 en el hospital, ustedes ven que infectología tiene precaución en el momento de la terapia antirretroviral. Cuando ya llevan un tiempo suficiente y notan por exámenes de control o por manifestación clínica que el paciente está controlando la enfermedad, o a veces por tiempo, toman la decisión de iniciar terapia antirretroviral. O sea que ese es un síndrome interesante, ¿bien? Que quería mostrarles. El otro punto importante creo que está acá, y lo que hace esta prueba importante, la de cuarta generación, es este antígeno P24. Entonces actualmente estamos utilizando antígenos prueba de cuarta generación para el diagnóstico, y lo que dijo el doctor es muy cierto. Van a tener varios escenarios. Esta enfermedad es una enfermedad que requiere consentimiento informado para hacer la prueba. Si yo voy a hacerle una prueba de VIH a un paciente, debo primero hacer una consejería pre-prueba. O sea, lo tengo que preparar para si llega a salir positivo. Y le tengo que explicar que la prueba tiene estas características, que a veces sale positivo y no quiere decir que tiene la enfermedad. Por favor, tienen que ser muy cuidadosos con eso. Esto no se trata de mandar una prueba de VIH por mandar, sino esto requiere una valoración, una consejería previa. O sea, que usted en el consultorio no va a estar sentado mirando para el computador y pidiendo VIH de manera irresponsable o poco profesional. Lo tiene que hacer de manera profesional. Debe explicar al paciente que generalmente se hace uno, si quiere prevenir la enfermedad, pruebas de manera periódica, o si hay algún hallazgo en la historia clínica que sugiera un factor de riesgo, yo pido la prueba. Pero antes de pedir la prueba, hago consejería pretest. O sea, le digo al paciente, esta prueba puede que salga positiva, no quiere decir que tiene la enfermedad. Voy a tener que repetir y hacer una segunda prueba. Si la segunda prueba sale positiva, es confirmatoria de la enfermedad. Pero si la paciente está embarazada, tiene una prueba que sale positiva y otra que sale negativa, el embarazo da falsos positivos, va a tener que hacer carga viral. Entonces, en el embarazo, por ejemplo, imagínense lo impactante que es para una mujer embarazada que una prueba salga positiva en una consulta prenatal si el médico no la ha explicado. Ahora, el médico en la consejería también tiene que explicarle al paciente que esta es una enfermedad que llevamos conociendo hace 40 años y que tiene diferentes opciones terapéuticas. Por ejemplo, en este momento tenemos forma de prevenir transmisión materno-fetal. La transmisión materno-fetal puede pasar en la medida en que la carga viral de la madre sea muy alta. O sea que si nosotros tenemos una consulta preconcepcional, la paciente tiene VIH y damos un tratamiento adecuado para el manejo del VIH con terapia antirretroviral y hacemos seguimiento de CD4 y carga viral, y le decimos a la señora ya puede tener un hijo porque su carga viral es muy baja, el CD4 está en conteo normal, y durante el embarazo se pueden utilizar medicamentos antirretrovirales que disminuyen bastante la probabilidad de transmisión materno-fetal. Pero también hay un tratamiento durante el trabajo de parto, y también a veces es preferible la cesárea para disminuir el riesgo de transmisión, el que es llamado materno-perinatal, o sea, en el momento del parto. ¿Por qué? Porque en el momento del parto el niño se expone a sangre de la mamá, a fluidos de la mamá, entonces se utilizan infusiones de sidobudina, y también hay un tratamiento profiláctico sobre el bebé. Entonces, en términos claros, yo tengo muchas herramientas para decirle a una persona con VIH, usted puede tener una vida normal. No solo puede tener una vida normal, puede tener pareja, y aparte de tener pareja, también puede tener hijos, y también hay algunas recomendaciones de lactancia.
y en este momento estamos hablando de terapia preexposición, personas que viven uno tiene VIH, la pareja no tiene VIH, y a través de tratamiento se puede prevenir la transmisión de la enfermedad de la pareja. También la tenemos post-exposición, y también estamos hablando de vacunas. Tenemos todas esas clases de medicamentos que habló el doctor y que me parece interesante la forma como los agrupó. Yo eso creo que está más atrás, ¿no es cierto? Sí, sí. No lo podemos ignorar. ¿Por qué no podemos? Más adelante. Perdón, más adelante. ¿Por qué no lo podemos ignorar? Porque es que ese va a ser el día a día de su consulta. Si van a ser médicos de familia o si van a ser médicos que van a trabajar con pacientes de VIH. Entonces tenemos inhibidores de la transcriptasa inversa, y dentro de eso están análogos de nucleócido y no análogos, que son los que se están utilizando actualmente con mayor ¿por qué? Porque acá hay alguna resistencia. Entonces yo voy a tener que conocer primero interacciones medicamentosas de estos. Voy a tener que saber que si el paciente tiene esta enfermedad, tiene otra comorbilidad, tengo que ajustar dosis, tengo que cambiar medicamentos. En esto, el paciente, la persona que verdaderamente sabe tratar a un paciente con VIH tiene un gran conocimiento farmacológico de todos estos medicamentos. Y digamos que va a tener que conocerlos todos y va a tener que seguir los diferentes regímenes que se indican en la guía de práctica clínica, y esto sigue cambiando, se siguen dando nuevas recomendaciones de acuerdo a resistencia y a lo que hemos venido encontrando con respecto a reacciones adversas. Son pacientes que tienen terapias prolongadas, ¿sí? Pacientes que pueden adquirir la enfermedad a los 20, a los 25 años en la adolescencia, que van a tener que tener tratamiento estamos hablando 50, 40 años, un tratamiento prolongado. O sea que acá la clave es el gran conocimiento que se tiene sobre el manejo farmacológico de las diferentes clases de medicamentos. Ahora la cuestión es cómo funcionan en la medicina familiar. Uno generalmente en este momento se pueden hacer maestrías para el manejo de pacientes con VIH. De la misma forma como usted puede hacer maestrías o puede hacer cursos dirigidos a pacientes con hipertensión, o también puede hacer cursos dirigidos al manejo de pacientes con diabetes, donde se crean programas, donde se le da al paciente soporte psicosocial, trabajo social, nutrición, valoración por infectología, valoración por médico con formación en manejo de paciente con VIH, exámenes periódicos. De eso se trata actualmente la medicina, en un modelo centrado en el paciente, valoración de determinantes sociales de la salud. Eso hace que un paciente controle finalmente la enfermedad y que una persona pueda tener una vida normal teniendo esta enfermedad. Entonces no es solo, la medicina no se trata de mandar una prueba, no mirar al paciente a los ojos, no hacer consejería, decirle al paciente va a hacer una prueba, ni siquiera decirle, sino enviarle la prueba de VIH, después poner un grupo de medicamentos que aparecen en una guía de práctica clínica. Eso no es la medicina actual. La medicina actual es una medicina de calidad, es una medicina profesional, es un médico empático, un médico que escucha, que sabe comunicarse, que entiende la enfermedad, que entiende sus limitaciones, que se rodea de un grupo de especialistas y que le ofrece al paciente un programa que le permite tener esperanza de vida igual o un poco menor, pero casi igual a una persona que no tiene la enfermedad, y con un conocimiento grande de cuáles son todos los pasos que ocurren a través de un paciente que está tomando tratamiento por un tiempo prolongado. Ustedes van a ver mucho esto en el hospital y es un gran dolor de cabeza. Esto no es lo que hablaba la doctora de las enfermedades más comunes. No sé por qué, como no es mío, esto. Entonces, ¿cuáles yo les sugiero que se enfoquen bastante? Sobre todo sarcoma de Kaposi, sobre todo Pneumocystis jirovecii, el complejo Mycobacterium, la toxoplasmosis cerebral, y tenemos una persona que tiene reconocimiento mundial en criptococosis, ¿cierto? Extrapulmonar cerebral.
que es el doctor Jairo Lizarazo. Entonces, ustedes van a ver pacientes en estas condiciones. No deberíamos estarlos viendo, ¿okay? No es porque no deberíamos estarlos viendo porque no queramos, sino tenemos tantas herramientas actualmente en el mundo, después de 40 años de la enfermedad, que no deberíamos tener tantos pacientes con estas enfermedades oportunísticas en SIDA-3. Recuerden que yo les dije que si ustedes tratan la enfermedad bien, pueden tener la vida normal y prácticamente se reduce en 9 años la expectativa de vida, y no es que el paciente fallezca por VIH, fallece por cualquier otra circunstancia o comorbilidad. Entonces, eso no debería estar pasando, y depende mucho de la capacidad que ustedes tengan cuando terminen la carrera. Entiéndanme esto del punto de responsabilidad. Si ustedes hacen una medicina no tan profesional y se dedican a ver múltiples pacientes, pero no hacen un manejo integral de la enfermedad, están dejando ir, y con el tiempo esos esfuerzos que no fueron esfuerzos grandes ni profesionales se acumulan. Entonces, digamos que tenemos de acá del salón solo 2 médicos que toman la decisión de tener una vida profesional, pero el resto, los 105, no sé cuántos sean, no la toman. Esos 105 van a ver en su vida miles de pacientes de VIH, y esos miles de pacientes de VIH que no tuvieron consejería, que no entendieron la enfermedad, que no tienen acceso a medicamentos, que no tienen opción terapéutica, que sienten que el sistema no existe, que no les importa, que niegan la enfermedad, que nunca tuvieron evaluación por trabajo social, que no hubo intervención. Esos se van acumulando y se van generando brotes de la enfermedad, y casos como los que vemos en el hospital, que en el mundo cada vez se ven menos en países desarrollados. Pero si ustedes toman la decisión de manejar esto profesionalmente, de entender que la intervención que ustedes hacen, ese granito de arena que aportan en el manejo de los pacientes, tiene un significado ya no solo en una persona, sino en miles de personas, empieza a cambiar. Y eso se llama salud pública. Ese es el punto, y esa es la medicina actual. La medicina actual no es un médico en un escritorio escribiendo medicamentos y chao. La medicina actual es un médico entendiendo todo lo que lo rodea, determinantes sociales, entendiendo dónde se encuentran los elementos que hay, y adaptando, descartando modelos que se proponen a nivel internacional. Entonces, esto que ustedes ven acá lo van a encontrar en rotaciones. Pues es interesante, pues yo también fui estudiante de medicina y seguiré siendo estudiante toda mi vida. Ver casos de patología muy aguda o patología terminal desde el punto de vista clínico es llamativo, pero desde el punto de vista de salud pública, sociedad, no debería estar pasando. No debería estar pasando o tenemos que ponernos las pilas con esta enfermedad. 40 años. Lo de la vacuna, pues hay una carta al editor en una reciente hacia New England Journal, y básicamente ahí comparan 4, ninguno ha tenido la eficacia suficiente como para entrar a hablar en este momento de vacunación, que es prevención primaria contra la enfermedad. Yo no lo veo tan lejos, porque hay más de 300, posiblemente más de 500 estudios clínicos en fase 2 o 3 o fase 1 de posibles vacunas. Pero nos vamos a demorar unos años. Yo no creo que decenas, sino años en tenerlo. Y además que con lo que pasó de pandemia, la tecnología acerca de la creación de vacunas está creciendo, y el conocimiento en secuenciación genómica está creciendo, y la forma como estamos yendo hacia no estructurales, hacia proteínas no estructurales, está transformando en parte la vacunación. Entonces yo pienso que no estamos muy lejos, pero ustedes van a tener que manejar pacientes con VIH, como ya está prácticamente todos los elementos para manejar esta enfermedad casi que como una diabetes. No tenemos casi que ninguna diferencia, demasiado tratamiento, muchas intervenciones. Entonces, que les quede, por favor, dentro de su cabeza y su corazón, que esta enfermedad no se maneja mirando al escritorio, a la pantalla,
y mandándole una prueba a un paciente de VIH y después diciéndole tomas de estos 3, que son los primeros que recomienda la guía de práctica clínica colombiana. Eso es completamente incorrecto, ¿vale? Eso no es medicina, eso es voy a una farmacia y el de la farmacia me dice qué tomar. Es completamente alejado de lo que queremos nosotros como ejercicio médico. No sé si tengan preguntas. Ya estamos a tiempo, ¿no? Muchísimas gracias, muy buena revisión. Ay.